Hola familia, ¿cómo están? Bonita noche, feliz martes. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Alíneate y abre tus alas, Carlita. Estamos felices, felices, felices porque la verdad que tenemos una invitada, Sasso, y con un tema que de repente no se toca lo suficiente. Creo que todavía necesita más fuerza. A veces todo el tiempo estamos enfocados en temas de mujeres cuando también hay Totalmente. muchas cosas importantísimas que hablar de los hombres y también, por supuesto, de nuestra interacción hombres y mujeres. Y bueno, le damos la bienvenida ni más ni menos que a Nico Nogués. ¿Cómo estás, Bienvenido, Nico? Nico. Muchas gracias, buenos días, un placer estar con ustedes por aquí. La verdad que me encantará hablar de estos temas que, como bien dicen, ya cada vez nos toca más involucrarnos, ¿no? Así es. Nico, bueno, es activista empresarial, defensor de los derechos humanos y ambientales. Tiene este instituto que se llama Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas, que es conocido en redes sociales como de machos a hombres, que se los recomiendo enormemente. Ahorita les voy a poner cómo se escribe, cómo está exactamente para que no se vayan a confundir de página. Y bueno, tiene una gran semblanza, un gran currículum, que lo van a ver aquí en la descripción. Y aparte tienes dos libros, Nico. Primero hiciste Hackea tu macho y ahora Postmacho Alfa, que es el nuevo libro pues que estás lanzando con Penguin, Random House, y que nos encanta porque pues esta necesidad de verdad imperiosa de reconstruir de una u otra manera las masculinidades me parece maravilloso. Cuéntanos un poquito, si quieres, Nico, primero, ¿cómo surge esta necesidad en ti de decir, tengo que hacer algo con respecto a estos estereotipos pues, que nos dañan a todos en realidad, ¿no? Gracias Carla de nuevo y Alin por el espacio. Y sí, fíjate que en este caso Postmacho Alfa nace de un cuestionamiento propio, de una pregunta que me inquieta desde los últimos años, y es, ¿hay algo más allá de esta figura de líder, de extractivista, de hombre de alto valor que inunda las redes sociales con un montón de pseudogurús dando consejos de cómo tiene que ser un hombre, qué tiene que hacer un hombre para conquistar mujeres, para conquistar mejores trabajos, para ser el más alfa de su grupo de amigos? En definitiva, de todo este discurso que me parece absolutamente contraproducente, viendo a dónde nos está llevando, tanto a nivel social como a nivel ambiental. Ahora hablaremos un poco de todo eso, pero cuyas consecuencias son tangibles y concretas. Me pregunto si hay algo más allá de ese estereotipo, y claro que lo hay, ¿no? El punto es poder abrir todo ese espectro, analizar el estereotipo de masculinidad, analizar y contarle a los hombres por qué es contraproducente para nosotros, y poder también mostrar otras alternativas a partir de arquetipos que voy trabajando en el libro y voy proponiendo, con ejercicios prácticos, cotidianos, que nos permiten también justo responder a esa pregunta de ¿hay algo más allá de este estereotipo del macho alfa? En nuestros propios términos, desde nuestras propias elecciones, y realmente sacando la fuerza y el valor necesarios para cuestionar una idea que ni hemos elegido, una idea de masculinidad que ni hemos elegido, y que, insisto, es bien contraproducente a edades cada vez más tempranas, ¿no? Si tienen hijos, sobrinos, etcétera, solo hace falta analizar cómo están subiendo las nuevas generaciones, y es un tema desafortunadamente súper preocupante, ¿no? Y no nada más las nuevas generaciones, Nico, yo creo que también las personas que estamos, o sea, de nuestra edad, de nuestra generación, que pues que ya somos adultos y que hemos crecido con una educación, nosotros como latinos, por ejemplo, como mexicanos, yo sí me he topado mucho en el camino con la educación del hombre en México es muy machista y en Latinoamérica se da muchísimo. Y pareciera que si no eres macho, entonces no eres lo suficientemente hombre. Y entonces se crea un desbalance porque se va todo a la balanza de un lado y no existe este equilibrio que gracias a Dios y a libros como los tuyos y gente como tú, que nos empiezan a enseñar a tener este equilibrio y este balanza, porque pues no es necesariamente como nos lo enseñaron o como nos educaron, ¿no? Sobre todo pues en temas de caballeros, de hombres, que pues
ahora sí que les tocó vivir en un país así, con una educación así y con una cultura así. Oye, y perdón, para completar lo que decía Aline, eh, hemos avanzado, pero luego a veces también ya nos vamos al otro extremo, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer estábamos en una reunión de amigas y estábamos platicando cómo, perdón, la generación de nuestros papás, de nuestros abuelos, el esposo tenía hijos, pero a lo loco con otras mujeres dentro del matrimonio y la mujer siempre se aguantaba, ¿no? Eso es algo que hoy ya no vemos, pero de repente no hemos encontrado ese balance, ¿no? Ese balance entre decir, bueno, ya no soy macho, pero tampoco soy un patanete que ya no soy nada caballeroso, o sea, ¿qué soy, no? De repente esa parte para los hombres debe ser difícil. Y no sé, Nico, si es de los 8 ejes de los que hablas en tu libro Posmacho Alfa, no sé si estos ejes van dirigidos a que el hombre pueda encontrar justamente su eje, ¿no? Sí, totalmente. Un poco conectando ambas reflexiones que plantean ustedes y ambas preguntas. Lo que se aborda en Postmacho Alfa, en esencia, es analizar que todo eso que entendemos por ser hombre hoy en día no deja de ser una sumatoria llena de estereotipos basadas en prejuicios, basadas en la negación, es decir, en lo que se supone que no podemos hacer si somos hombres, porque eso se supone que lo tienen que hacer las mujeres. Y en esencia es una forma de pensar muy limitada, muy infantil en el sentido de que no hay un pensamiento adulto, consciente, racional, de elección, de decir, a ver, mi hombría la mido en estos términos propios, elegidos, no en imitar, porque sí, ni siquiera ni siquiera cuestionándolo, es que ni me doy cuenta de que esto no es funcional para mi vida, para mis relaciones, para mis hijos, para mi faceta como profesional, etcétera, ni siquiera se dimensiona desde allí. Y por lo tanto, por eso les digo que es tan infantil en el sentido de que nos toca crecer emocionalmente, nuestras lógicas, madurarlas, cuestionarnos. Y por eso el Postmacho Alfa para mí es una iniciación realmente en una masculinidad elegida, donde entiendes y empiezas a observar el estereotipo y entiendes que ser fuerte y ser compasivo, ser fuerte y ser cuidadoso, ser protector y ser cuidadoso, ser competitivo y ser cuidadoso son absolutamente compatibles, y no solo son compatibles, son absolutamente necesarios, y que justamente ahí está esa valentía y esa fortaleza de empezar a cuestionar por qué no puedo mostrarme así, por qué no puedo decir no encajo con este estereotipo, no quiero encajar, no me interesa, y quiero realmente mostrar facetas, porque somos muchos los hombres que están allí mostrándolas, solo que no está validado a nivel mainstream, a nivel social, porque sigue imperando esta narrativa del macho alfa, y por eso es necesario mostrar estas contranarrativas. Fíjate que el cuidado, que está tan asociado a lo femenino, si uno lo analiza bien, es la forma más sofisticada de proteger algo, el proteger, que está asociado a lo masculino. Claro. Entonces, cuando entendemos el cuidado como la forma más elevada, más sofisticada de protección, de sostenimiento, es lo que nos permite a ustedes y a mí estar aquí ahora, porque hay gente que está cuidando para que podamos estar aquí, ya sea a nivel sanitario, de cuidados, de amor, de afectos, de ternuras, que son parte fundamental del ser humano independientemente de su género. Cuando como hombres le entremos a eso y nos demos cuenta de eso, empezaremos de una manera muchísimo más fácil a cambiar este estereotipo absurdo en el que todavía seguimos encerrados. Había escuchado en un post tuyo que el hombre tiene que ser más que protector, gentil. Me gustó cómo aplicaste esa parte, porque gentil no tiene género, algo así estabas explicando. Entonces, ser gentil también es ser protector, ser amoroso, ser buen papá, ser buen esposo, ser cariñoso. Y creo que, o sea, ahí le atinaste, a mí me hizo muchísimo sentido, porque también pareciera que los machos tienen que ser rudos y no pueden ser gentiles o vulnerables. Y yo, por ejemplo, como mujer, hoy en día, prefiero 100,000 veces un hombre vulnerable, sensible, inclusive que hasta llore, prefiero esto 100,000 veces, que muestre sus emociones y sus sentimientos, a que sea todo lo contrario, el rudo, el macho, el fuerte, el que las puede todas. O sea, es muy interesante, me gustó mucho esa parte que dijiste de la gentileza. Sí, total, la gentileza y la amabilidad no entienden de género.
no entienden el género, ¿no? Para nada, son aspectos pues de la especie humana. No, el punto es que la tenemos muy castrada por estos estereotipos de género y un hombre puede ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo. De hecho, mostrar vulnerabilidad, poder hablar de lo que sucede, de tus miserias, poder verbalizarlas, poder gestionarte ante eso, poder pedir ayuda cuando es necesario, poder ofrecerla, poder ser empático, poder sostener situaciones sin juzgar a la persona que tiene delante o sin sacar prejuicios de porque está en sus días o esto no es para tanto. Realmente poder sostener situaciones así es lo que demuestra esa gentileza, esa amabilidad y esa fortaleza de la que tanto alardeamos. Entonces, ahí es donde realmente se pone interesante la conversación desde mi punto de vista, porque nos empieza a abrir posibilidades de mostrar esa masculinidad fuerte, insisto, protectora desde el cuidado, ¿sabes? Desde esa gentileza y esa amabilidad que implica también un montón de fortaleza para que rompamos estos estereotipos que todavía siguen asociando eso a ser débil o a lo femenino, etcétera, ¿no? Correcto. Sí, qué tremendo, qué tremendo. Y justamente en ese tenor, yo también, ahorita les voy a poner, miren, aquí les voy a poner el Instagram de Machos a Hombres para que lo vean, porque realmente es impresionante toda la información que hay en esta página, que además tiene un diseño padrísimo de todos sus posts. Pero algo que justamente va con este tema y que también, ahora sí que hablando de nuestra plática de mujeres del día de ayer, estamos diciendo, es que las mujeres... les estaba platicando de este post que ahorita les voy a decir, y les decía, es que me hace mucho sentido porque las mujeres nos podemos reunir como amigas y nos podemos contar 50 veces la misma historia, llorar 50 veces la misma historia, y entre amigas lo podemos hacer como muy fácilmente, y luego le hablas a la hermana, y luego le hablas a la tía, y luego a la otra amiga, y luego le vuelves a hablar, y vuelves a llorar, y puedes sacar tus emociones. Y los hombres, pues lo que hemos visto es que no es tan fácil, entonces son como una olla express caminando a punto de reventar, ¿no? Y fíjense, hay un post muy tremendo aquí en De Machos a Hombres que dice, ¿por qué hay más hombres víctimas de suicidio? Y dice que en el último estudio de la Organización Mundial de la OMS en 2021 se registró a nivel mundial la tasa de suicidios es de 5.4 por cada 100,000 mujeres y de 12.6 por cada 100,000 hombres, o sea, realmente es más del doble, ¿no? Y dice que en México se presentaron en el 2023 8,837 suicidios, de los cuales 8.1 fue de hombres. Bueno, aquí en México la situación es que el 18.9 es de mujeres y el 65.6 ocurrieron en personas menores de 40 años. O sea, es un tema a nivel mundial tremendo en el tema de las emociones para los hombres, ¿no, Nico? Totalmente, totalmente. Y es un tema que desafortunadamente se sigue asociando la emocionalidad a un género, al femenino, como si las emociones entendieran de género. A la emoción le da igual si eres hombre o mujer, le da igual si eres heterosexual, homosexual, pansexual, asexual, bisexual, le da igual, vas a sentir, porque es parte del espectro humano. Y justo hay un analfabetismo emocional por seguir pensando que las emociones es un tema solo de las mujeres y que tenemos que ser racionales y que hay que mostrarse vulnerables, etcétera, ¿no? Es un tema de salud pública y hay que verlo así, es un problema de salud pública. En México, un país con casi 15 millones de hombres con depresión, que se sepa, no diagnosticada, probablemente muchísimos más, por justo seguir con este estereotipo de que no podemos hablar de nuestros problemas, no podemos pedir ayuda. Y fíjense que es un mantra y un mandato absolutamente que no se cuestiona, es muy castrante, ¿no? Porque es como que, ¿quién me ha dicho a mí que no puedo hablar de mis problemas? ¿Por qué no puedo hablar de mis problemas? ¿Por qué no cuestionar esa aparente verdad o mandato de la sociedad? Y más bien entender que es contraproducente, de nuevo, porque el primer afectado va a ser el varón en este sentido, ¿no? Es decir, desde allí es interesante estas conversaciones que ustedes plantean y que estamos teniendo, porque también justo permiten que otros hombres digan, pues claro, esto no solo no me hace menos hombre, se requiere mucha fortaleza para verbalizar algo, poder gestionarlo a través de una conversación, pedir ayuda, etcétera. Ahí es donde muestras un montón también de fortaleza a la hora de afrontar de esa forma tus problemas también. Sí, abrirte de corazón
mostrarte vulnerable, creo que eso le da mucha fortaleza y mucho valor. Mira, como dijiste en un principio, yo también lo veo allá afuera en redes sociales, se escucha muchísimo el hombre de valor. Consíguete un hombre de valor. ¿Pero qué es un hombre de valor? Sí, es una gran pregunta. Y fíjate, lo que vemos en redes sociales es pseudogurús que no paran de dar consejos de alto valor para ser hombres de alto valor, Sí, exacto. entendiendo el alto valor como acumular conquistas de mujeres, ir al gimnasio y verte fuerte físicamente, acumular riqueza si puedes o aparentarla. Es decir, digámosle, valor medido en la acumulación de otros cuerpos, pertenencias o dinero. Digamos que es una forma muy pobre, muy analfabeta, muy contraproducente de entender el valor, porque ¿qué pasa cuando te quedas sin pareja o tienes un madrazo emocional? ¿Qué pasa cuando te quedas sin trabajo y no puedes pagar las cuentas o proveer? ¿Dónde está tu valor como hombre? ¿En un coche? ¿En un reloj que no has podido pagar? ¿En no sé cuántas conquistas que estás intentando tener y no te salen? ¿Ahí está tu valor de verdad como hombre? ¿O es más bien entender que eso no aporta valor ninguno? Porque cuando te sigues midiendo por esas cosas, como en todo mercado, cuando ofreces más de lo mismo no tienes valor alguno. Millones de hombres midiéndose por eso, no hay ningún valor diferencial en ese tipo de masculinidad que ofrece exactamente más de lo mismo, con además un montón de mujeres que están hartas de eso. Entonces, es una conversación muy interesante porque estos pseudogurús venden un tipo de valor que solo desvaloriza al hombre, que lo homogeneiza y que lo pone como una cosa que no tiene ningún valor, porque tienes un montón de hombres iguales que intentan llegar a eso y no llegan, y un montón de mujeres que están hartas de eso. Entonces, fijándonos simplemente en leyes de oferta y demanda, amigos, no salen las cuentas y no es pues no es algo que nos convenga como varones. Y fíjate, Nico, hace poquito platicaba con una amiga porque vimos un podcast donde había un señor que decía que por qué hoy en día hay tantas mujeres solteras y están solas. Y hizo una mención de algo que nos hizo mucho sentido, porque este hombre decía que las mujeres trabajamos mucho más en nuestro interior y en nuestra elevación de conciencia, a diferencia de los hombres. Los hombres no trabajan tanto, o sea, el porcentaje de hombres es muchísimo menor al de las mujeres que trabajan en sí. Entonces, es mucho más complicado aún para nosotras poder encontrar una buena pareja. Por ejemplo, para mí eso sería un hombre de valor, un hombre que trabaja en sí mismo, que trabaja en su espiritualidad, llámese como se llame, o crean en lo que crean, en su interior y también por supuesto en su cuerpo físico. Pero al escuchar eso me hizo mucho sentido porque allá afuera, yo como soltera, Carlita está casada, si te das cuenta lo que hay allá afuera. Y en realidad hay cantidad de hombres que no están poniéndole atención a su interior, a su nivel de conciencia, a su espiritualidad. ¿Y por qué pasa eso? ¿Porque también es ser parte de ser macho? Es una pregunta súper interesante. Tiene que ver con todo lo que estamos conversando, ¿no? Buscar el valor en parámetros externos. Fíjate que lo has comentado muy bien, ¿no? Es decir, hay un trabajo interno que coincido, las mujeres llevan años, décadas, te diría, y mucho más, porque si nos vamos a estudios antropológicos, más conectadas a la esencia de la vida, del cuidado, de mirarse hacia adentro, de cuestionar ciertas cosas, de estar en contacto con su parte emocional. Insisto, es una parte humana y no tiene género. Y claro, nosotros lo hemos ido estereotípicamente buscando ese valor, no adentro, no cultivando, no trabajando eso, sino afuera todo el rato, ¿no? Entonces, son unas formas que además están apalancadas en estos discursos hegemónicos de el hombre que provee, el hombre que paga las cuentas, y el hombre que se mide por lo que tiene, no por lo que es, no por lo que puede demostrar de sí mismo, como individuo, como espectro espiritual, emocional, lógico, racional, etcétera, sino por lo que acumula. Entonces, desde ahí ya es una narrativa muy contraproducente, muy tóxica, muy nociva, porque, de nuevo, nos desvaloriza. Simplemente somos, digamos, entidades que tenemos que acumular para demostrar que en función de esa acumulación valemos,
Y lo que vamos a encontrar ahí pues son relaciones meramente transaccionales, Claro. sin ningún tipo de valor, significado, que es muchas veces lo que vemos en el marketplace de las relaciones hoy en día. Un montón de mujeres que no acaban de encontrar también contrapartes. De conectar. Claro, contrapartes con relaciones más significativas, con vínculos más significativos, etcétera. Y hombres que no entienden que esta peli, esta narrativa ya no se sostiene y que nos toca trabajar en conjunto, porque lo que está ocurriendo, fíjense, es una gran polarización social. Así es. O sea, mujeres y hombres comparten espacios, pero no se hablan, no quieren estar. Hay datos muy interesantes que muestran cómo las generaciones adultas cada vez cuesta más encontrar parejas entre hombres y mujeres, difícilmente se acaban estableciendo relaciones sólidas, comprometidas, etcétera. Correcto. Y es un tema que ya nos está afectando como sociedades. Claro, porque además las mujeres eventualmente agarramos hasta el otro extremo, ¿no? O sea, obviamente, pues claro, siempre los grupos vulnerados o vulnerables, de repente, pues viene como una necesidad de pues destaparse o de ser libres o de expresarse, y de repente agarramos hasta el otro lado y cada vez nos separamos más y más y más, y eso la verdad que duro, porque pues hace más difíciles las relaciones humanas en todo sentido, pero sin duda el de pareja. Y algo que también, digo, hay muchísimas cosas que de verdad son tan interesantes que abordan en su página, pero algo que también es como que muy relevante y que está muy relacionado al tema del macho típico, pero que también de una u otra manera las mujeres tenemos que cargar con ciertos estereotipos de cómo debería ser una mujer, es en el tema de la vida sexual, ¿no? Porque pues el hombre, aparte de que mejor si tiene más parejas, aparte pues tiene que ser casi un toro de lidia o no sé qué, y el problema que lo tomo de la información que tienes en Instagram, es que hemos usado, y hoy fíjense, desde los 8 años hay estadísticas que dicen que los niños empiezan a ver contenido sexual para adultos desde los 8 años, ¿no? O sea, lo que se conoce como pornografía, ¿no? Entonces dices, así es como nos educamos y pues vamos creciendo con una falsa idea de cómo es una relación sexual o cómo podría ser una relación sexual con una conexión verdaderamente amorosa, ¿no? Totalmente, y desafortunadamente digamos que hay una ausencia de educación sexoafectiva, de relaciones íntimas, y sin embargo lo que abundan son ejemplos y reafirmaciones y narrativas donde, si ustedes se fijan, por ejemplo, yo le llamo a esto porno romanticismo. Como nos hemos adoctrinado, porque no es ni siquiera, ojalá fuera educación, como nos hemos adoctrinado en temas de relaciones íntimas y de establecer vínculos afectivos, han sido desde dos dimensiones de narrativas establecidas por las narrativas de entretenimiento, por ejemplo, de Hollywood, donde chick flicks, Disney, se encargan de mostrar quién es el que lleva la relación, quién es el príncipe que despierta a la princesa. Hoy recién empieza a cambiar esa narrativa, pero ha estado ahí forjando una manera de vincularnos, donde el chico malote se lleva a las chicas, donde entre ellas tienen que competir por él, donde finalmente ese sometimiento y ese dominio, quién domina y quién somete, también lo ves en la industria pornográfica, con relaciones de quién tiene que ser sometido y quién somete y quién controla y quién domina. Y es la misma narrativa de dominio, control y quién se somete, que está constantemente seteándonos por una falta de educación pues emocional y sexual que no tenemos. Hay más tabúes, infinitos más tabúes que conversaciones sobre estos temas, y hay ahí una carencia, ¿no?, de educación realmente. No hay referentes cercanos donde podamos acudir cuando somos adolescentes a hablar de estos temas. La serie esta que está ahora en Netflix, Adolescencia, también lo plantea de una manera muy cruda, ¿no? No hay conversaciones con adolescentes sobre estos temas, sobre maneras de relacionarnos, ni a nivel sexual ni afectivo, y lo que se siguen creando son estas islas de prejuicios donde hoy en día los algoritmos te siguen reforzando cómo tienes que ser un macho alfa con 13 años, con 14 años, y cómo tienes que relacionarte
y desde ahí se empiezan a crear relaciones bien tóxicas, ¿no? Entonces, es un problemón, ¿no? Es un problemón la ausencia de educación y el exceso que tenemos de reforzamiento de este tipo de narrativas de adoctrinamiento, entre cómo tienes que ser y mostrarte, y está en base a eso, quién somete y quién se somete. Y está terrible, Nico, porque el otro día estaba viendo unas estadísticas de las apps o de las redes sociales, ya no, de redes sociales más visitadas, o sea, las que son top, y la tercera era una precisamente de pornografía. Sí, sí, totalmente. Y además hay otro estereotipo ahí que más bien es algo que, vamos, que sin duda es totalmente, pues ya violatorio de derechos humanos. Bueno, que el tema es que el 80% de estos contenidos de pornografía son violentos. Entonces, la gente ya no dice, ay, pues, ¿qué tal que veo una escena erótica romántica, no? La gente quiere ver violencia, si no, no sería 80% violenta, ¿no? Entonces, tú, como hombre, quieres replicar esa violencia porque te parece seductora, sexy, no sé, y la mujer se acostumbra a que satisface a su pareja si ella disfruta esa violencia, ¿no? Entonces se vuelve como un acuerdo no escrito donde pues pareciera que la violencia es sexy y eso es algo muy tremendo. Y la otra cosa que tú decías, Nico, porque claro, a lo mejor tú eres mamá de adolescentes y dices, ajá, ¿y dónde les enseño entonces? Si ellos aprenden en estas páginas, ok, ¿qué otra alternativa tengo? No hay realmente alternativas, ¿no? Sí, es bien una conversación muy necesaria y bien compleja porque aquí la alternativa siempre está también, claro, es imposible controlar todo el ambiente y el contexto en el que están nuestros, por ejemplo, hijos, hijas, personas más jóvenes, pero sí es muy posible involucrarnos más en esos procesos de aprendizaje, ¿no? Es decir, involucrarnos antes de que los avasalle el porno o el algoritmo, porque el algoritmo está diseñado para acercarte y reafirmarte tus sesgos, para generar engagement, que en realidad es discurso de odio, violencia y temas que generan un montón de polarización. Y eso en algún punto nos va a alcanzar muy rápido, porque eso está todo el rato de manera muy penetrante en nuestras vidas, la tecnología me refiero. Entonces, creo que es muy importante hay una intervención de diálogo, de espacios de seguridad, de confianza, donde se empiezan a habilitar conversaciones con las personas más jóvenes que no hemos sido capaces de tener, porque tampoco las hemos tenido nosotros mismos. Uh-huh. Y por eso es un proceso también de educación muy interesante allí, donde no tenemos que saberlo todo, pero sí tenemos que estar capaces a aprender, a cuestionar, a acompañar esos procesos, porque sin estos referentes que podemos ser nosotros, el referente que se van a encontrar sí o sí es todo lo que estamos conversando. Es difícil escapar a esos referentes cuando no hay una intervención ahí adulta, más consciente, de gestión de este tipo de temas también. Y yo creo, mira, yo no soy madre, pero creo que el rol de la mujer para la educación del hombre es básica, es primordial y es muy importante, inclusive para el futuro emocional de un niño, de un adolescente. Entonces creo que también las mujeres tenemos que educarnos muy bien y tenemos que aprender a saber gestionar estas emociones, porque siento que hay muchas mamás que con los hijos hombres en general, ¿no? Porque yo lo veo en muchas familias a mi alrededor, son como demasiado condescendientes, son como ay, es su primogénito, es el hombre, es mi machito, ¿no? Y ya desde ahí siento que están haciendo como un daño a este niño. Entonces sí creo que el papel de las mujeres también en el rol como mujer, como esposa, como madre, temas de educación emocional y educación en general es bien importante precisamente para evitar este tipo de hombres. Oye, y para complementar, yo no sé si todavía pasa en España, pero aquí todavía pasa que, a ver, pones la mesa, la comida y solo las mujeres siguen poniendo la mesa y solo las mujeres recogen y solo las mujeres lavan los trastes y bueno, y la mamá le lava la ropa al hijo o la señora que ayuda hasta que, por vía de mientras, hasta que se va de la casa y es la que, y dices, yo de repente cuando estoy en la casa con los chicos y eso, y de repente nos ponemos a recoger la mesa y veo que nos separan, les digo, oye,
pero ¿por qué no se paran? O sea, ¿por qué Claro. asumen que nosotros vamos a recoger y ustedes van a quedarse sentados? No sé cómo esté eso en España, pero la verdad es que en México todavía ocurre mucho que las mujeres, pues sí seguimos educando a veces hacia los hijos, ¿no? Sí, ahí se cuestiona más este tipo de conductas, también hay de todo, por supuesto, pero sí es muy necesario que haya una normalización del cuidado, lo que hablábamos antes, el cuidado de los espacios, el cuidado de los lugares que habitamos, el cuidado de las personas, de quienes somos, el cuidado de nuestros contextos, el cuidado de los animales que tenemos en casa como seres de compañía, el cuidado de los objetos. Es algo que nos toca entrar en esa conversación como adultos hacia nuestros, en este caso hijos o hijas, si los tenemos, de una manera donde el cuidado no tiene género, insisto, el cuidado simplemente es una forma de mostrar una capacidad adulta de poder mostrar que eso te importa, que estás en un lugar que te importa, estás con una persona que te importa, que ese objeto te importa, que ese animal te importa. Es una forma muy concreta, muy tangible, que no entiende de género. A la lavadora le da igual tu orientación sexual y los platos sucios no se van a lavar porque seas de un partido político o de otro solo, se van a tener que lavar. Y entonces es bien importante entender el tema del cuidado como algo que es fundamental, ¿no? Justo en qué ejemplos estamos generando desde el propio hogar, ¿no? A estas conversaciones a mí me parece que tenemos que entrarles nosotros antes de que le entre los pseudogurús de turno, antes de que le entre la industria pornográfica, antes de que le entren los estereotipos que los inundan. O sea, o le entramos nosotros o les van a entrar otros elementos que son los que estamos viendo, que siguen tergiversando toda esta conversación, ¿no? Y sabes que es terrible, hace poquitito estaba platicando con una amiga que había terminado con su pareja porque tenía mamitis. Es un término que se usa mucho aquí en México, no sé si en otras partes del mundo. Sí, sí, sí. Y le digo, ¿pero por qué? Me dice, no, o sea, su mamitis espantosa ponía a su mamá por encima de todo. Primero que Sí. yo, su esposa, primero que sus hijos, su mamá era su prioridad. Qué cosa más terrible. O sea, hasta estos tiempos eso sigue sucediendo. Sí, hay mucha, lo que hemos venido conversando también, creo que hay como un gran trabajo, tú lo has mencionado antes, interno, de revisar nuestras propias heridas, inercias emocionales, patrones de conducta, faltas de la infancia, que están allí, que están por revisitarse absolutamente desde un espectro de la masculinidad, porque no hemos entrado todavía en esa conversación de manera masiva. Sí, habemos muchos hombres que le entramos a eso, pero todavía no es el común denominador. Hay mucho por revisar internamente y tiene que ver con lo que dices, ¿no? Observar nuestros vínculos, cuál es nuestra relación con la feminidad desde pues, nuestro vínculo del hogar, con nuestra madre, qué faltas hay allí, qué carencias, qué heridas emocionales. Lo mismo que con el padre, la figura de la mamá y el papá son figuras que setean nuestras futuras relaciones, que, en las cuales en esos vínculos desde paternos y maternos hay un montón de heridas emocionales, un montón de inercias, un montón de patrones de conducta que urge revisitar, urge trabajar, urge conversar, porque pues moldean finalmente los referentes que tenemos y cómo nos vamos a pasar la vida buscando eso, cuando no es eso, es más bien entender ahí que está atorado para poder transformarlo. Y es una conversación que todavía está pendiente de parte de la mayoría del público masculino, ¿no? Nico, ¿qué hace, por ejemplo, qué se puede hacer en el instituto? Porque es todos estos temas, no sé si a través del instituto se puede tomar talleres, cursos, porque también hay otro tema que está muy tremendo, que sí también es como de esta nueva era, que hay muchas mujeres exitosas, pues independientes, fuertes, ¿no? Que están solteras y se presume que eventualmente hay un miedo de los hombres, o puede haber algunos hombres que tienen miedo a las mujeres exitosas, ¿no? Que tienen miedo a estar con una mujer a la que no puedes controlar tan fácilmente por medio de la economía, por medio de que pues te tienes que quedar porque si no mañana no tienes a dónde ir a vivir. Entonces, ese tipo de situaciones tan tremendas que, como tú bien dices, no se han hablado lo suficiente, pero ¿qué piensas de esto? ¿Cuál es tu perspectiva? Y también, ¿qué alternativas tenemos? ¿No? Porque, pues, no sé si a través del instituto tenemos alternativas o qué nos sugieres. Sí, nosotros a través de lo que hacemos en el instituto abordamos conversaciones que van desde el cuestionamiento.
hacia la población masculina. Trabajamos con muchas empresas, yo me la paso trabajando mucho con C-levels, con top management, con líderes que pues todavía somos el 80% de los tomadores de decisiones, por ejemplo, a nivel empresarial en Latinoamérica. Y que es muy importante desde allí, desde esa mirada, porque fíjate, liderazgo, la idea de liderazgo que tenemos en nuestras mentes, si tú piensas en cualidades asociadas al liderazgo y cambias el concepto de liderazgo y pones el concepto de masculinidad, vas a ver cómo te cuadra. Seguimos asociando la liderazgo a la masculinidad. ¿Quién domina? ¿Quién controla? Orientación a resultados, invulnerables, exitosos, no dudar. Son las mismas características lo que definen todavía el liderazgo y la masculinidad. Y eso, de nuevo, son características, son capacidades que no entienden de género, entienden de nuevo de capacidades humanas. Y desde allí, nosotros lo que hacemos en el instituto es justo trabajar liderazgos que están rompiendo estos estereotipos de género, mostrando un trabajo con arquetipos, porque lo que nos ocurre mucho como sociedades es que en esencia estamos encerrados en arquetipos como la víctima, como el salvador, como el verdugo. Y estamos en una conversación que estamos o bien buscando culpables o intentando ayudar compulsivamente a todo el mundo porque no son tan buenos como nosotros, o intentando ganar a toda costa cortando cabezas como verdugos. Y estamos encerrados en ese tipo de liderazgo que, insisto, es muy avasallador y que lo podemos ver hoy en día perfectamente en el panorama político internacional y corporativo, más Trumps, etcétera. Y es lo que hacemos desde el instituto, generar espacios de trabajo seguros donde líderes tomadores de decisiones se puedan involucrar, donde puedan embarrarla, donde puedan meter la pata, donde salgan todos esos sesgos para desde allí poder trabajar con eso, generar contraargumentos y generar también herramientas que les permitan entender por qué eso no conviene hoy a nivel de liderazgo, ¿no? Entonces, justo ¿en qué decanta todo esto? En que se establezcan relaciones de pares, es decir, donde tú ves a alguien independientemente de su género y la respetas. Puedas respetar a esa persona. Puedas entender que esa persona es tan capaz como tú de proveer o de cuidar, como tú tendrías que ser tal capaz de cuidar, igual que provees, y puedas establecer una vinculación con esas, en este caso, mujeres, desde un respeto y desde una admiración que no existe hoy. Fíjense, el tema de negociación, la vida es una serie de negociaciones. Por ejemplo, esto en la Roma clásica, una mujer que nacía libre no era considerada ciudadana. Entonces, el ciudadano, normalmente hombre, porque la mujer no era considerada ciudadana ni naciendo libre, pues no se consideraba esa contraparte para negociar. No voy a negociar con esta persona porque no es ciudadana. No tiene el estatus para negociar, no tiene la capacidad para negociar. Recordemos que el derecho de la Roma clásica viene todo el derecho romano, que es el padre a nivel de derecho de Occidente. Y recordemos cómo los usos, costumbres, idiosincrasias que se forjan en torno a las regulaciones nacen también allí. Y recordemos que finalmente hay un tema de cómo nos relacionamos, quién negocia, quién tiene la última palabra, quién tiene el poder de la voz, etcétera, que ha sido eminentemente masculino en los últimos 2000 años de la historia de la humanidad. Entonces, hay una falta de observación de relaciones vinculadas desde el respeto, porque les digo, normalmente no fue así, ni siquiera se construyó así, y recién ahora estamos intentando, como sociedades, romper con todos esos paradigmas. Híjole, pero romper esos paradigmas ha sido la cosa más difícil y creo que nos va a tomar muchísimos años, porque siempre he dicho que desaprender es lo más difícil que podemos hacer, pero sin duda yo creo que hay un despertar ahorita en general a nivel mundial de conciencia y la gente está pues teniendo más información al respecto y hay gente que se está interesando más en esto. Tú comentabas algo que vi en tus redes sociales, algo que me gustó mucho, que el movimiento Me Too fue lo mejor que le pudo haber pasado al hombre. Este movimiento Me Too que vino a despertar precisamente una conciencia bien diferente, que según yo, esto surgió en el 2014, y lo mejor que pudo haber hecho fue, más que para la mujer, porque también a la mujer la envalentonó, la empoderó, le ayudó al hombre. Cuéntanos un poquito qué piensas al respecto. Sí, totalmente. Es algo que realmente pienso y digo y cuento y parece como una declaración polémica y puede ser que lo sea. Y al mismo tiempo siento que es una de esas verdades fundamentales de nuestra era moderna, porque lo que puso de manifiesto el Me Too fue lo bajo que estaba la vara de la masculinidad.
y sacó a la luz lo bajo que estaba eso. Y de ahí para arriba solo puede hacernos mejores hombres, subir la vara, subir la conciencia, subir el esfuerzo, el respeto, la reciprocidad, la correspondencia, la corresponsabilidad, la empatía, la gentileza, más allá del género, etcétera. Solo puede que subir todo eso, ¿sabes? Porque lo que puso de manifiesto en lo concreto, de una manera poco agradable, molesta, dolorosa para un montón de hombres, fue lo bajo que estaba la vara de la masculinidad. Yo sí siento que fue un quiebre concreto, mesurable, tangible, que puso de manifiesto lo bajo que estaba la vara de la masculinidad y lo mucho que había por mejorarla. Entonces, a mí me parece que eso fue un punto de quiebre que nos muestra, de una manera dolorosa, lo que nos muestra y nos pone de manifiesto, oye, esto no puede seguir así, es insostenible. Claro. ¿Sabes? Ahora bien, lo que produce ahí es, pues, es toda esta cultura de la cancelación en la que hemos estado inmersos, que también ahí, igual que les digo una cosa, les digo la otra, ¿no? A mí me parece que la cultura de la cancelación no es la forma en la que vamos a poder transformar estos estereotipos y estos cierres de brechas, porque finalmente parte de un componente donde no hay una capacidad de entendimiento del problema ni de profundización, simplemente es como que esto se cancela, esta persona se funea y no hay como realmente un seguimiento de la problemática, una dimensionalidad, conversaciones, transformación de hábitos, porque simplemente parece que se cancela, se muestra, se expone y ya, ¿no? Entonces, creo que esa forma tampoco es la más idónea de poder resolver estos problemas, porque fíjense que lo único que han ido, digamos, mostrándonos la data y donde estamos hoy, es una polarización social sin precedentes, donde, pues, básicamente no somos capaces de sentarnos a conversar sobre temas incómodos, donde, en esencia, parecen dos bandos, una guerra de sexos, ¿sabes? Donde los hombres hoy en día se etiquetan como conservadores, las mujeres como progresistas. Entonces, lo que ha decantado, a mí me parece que es muy paradójico, porque lo que hemos hecho es intentar romper estereotipos de género, y lo que hemos logrado son nuevos estereotipos de género. Claro. De personas que no se pueden ni ver, no se pueden ni hablar, una guerra de sexos, de géneros, como queramos llamarle. Y no es el camino. Porque no tenemos que estar de acuerdo, y esto lo digo constantemente, no tenemos que estar de acuerdo, pero sí nos toca trabajar en conjunto. Porque si no, esto no lo vamos a arreglar. No hay forma de arreglarlo si no nos ponemos a trabajar en conjunto. Qué tremendo. La verdad es que vivimos una era pues muy, muy especial, y que ahora lo que me surge a mí, como escuchando todo lo que dices, lo que me quedo pensando es, ¿cómo creciste tú, Nico? O sea, ¿cómo era tu infancia? ¿Cómo viviste tú, que no sé desde qué edad empezaste a generar esos conceptos? ¿Eran conceptos claros que te decían en tu casa? ¿O cómo era tu vida de chiquito, por ejemplo? ¿Cómo te educaban? Exacto. Sí, pues bueno, en esencia mi madre es una mujer muy emprendedora, ¿no? Tuvo que sacarnos adelante, luego se casó con mi padre, para nosotros es nuestro padre, que es un señor, digamos, que viene de una educación antigua, pero que pues siempre estuvo ahí como muy presente, digamos, a nivel de ayudarnos, de mostrarnos la capacidad del compromiso. Pero te digo, o sea, en esencia, lejos de ser un lugar perfecto, más que referentes de cómo se tienen que hacer las cosas, también nuestros propios núcleos familiares son oportunidades de mostrarnos qué nos conviene transformar en nosotros, ¿sabes? Si quieres repetir la misma historia que ves en casa y hay cosas que no te cuadran, o las cuestionas o vas a seguir replicando eso, ¿sabes? Y lo mismo te podría decir con mis relaciones, de mis primeras relaciones. Hay cosas que dices, esto no me cuadra, yo no quiero este tipo de relación más en mi vida. Claro. Y si me sigo topando ese tipo de relación, el problema no está en la otra parte. Igual es que tengo un problema que tengo que afrontar, tengo que cuestionar, tengo que cambiar, porque si no me voy a seguir topando el mismo tipo de relación. Claro. Desde ahí para mí hay una reflexión muy, muy personal, ¿no? Y es que no puede ser que uno siga teniendo los mismos problemas 10 años después, claro. 15 años después, ni siquiera 2 años después, porque si sigues teniendo el mismo tipo de problema, realmente no ha pasado una gota de conocimiento a través tuyo, no ha pasado una gota de aprendizaje, una gota de luz a través tuyo,
pues básicamente pues sigues encerrado en lo mismo, ¿no? Entonces, en mis temas relacionales, en mis temas, por ejemplo, profesionales, en mis temas familiares, pues he ido como observando cosas que no me cuadran. Somos sujetos históricos y el punto es hacer de eso un trampolín para ver cómo la próxima oportunidad que hay allí, pues no te equivocas igual, ¿no? Que tienes otro problema, pues no el mismo, ¿no? Entonces, te diría que va por allí, ¿no? Siempre cuento que no hay un episodio de quiebre, es más bien un montón de cosas que uno observa y eso ya en sí mismo es un episodio de quiebre, si lo queremos ver así, porque no quieres que se repita. Wow. Totalmente. Mira, yo creo común, que... ¿no? Es Perdón. poco común. Muy poco común. Mira, yo creo que es de humanos tropezarse con la misma piedra un par de veces, pero no cientos de veces, ¿no? Y a lo mejor es verdad eso que dices de si sigues atrayendo el mismo tipo de personas, pues no es la persona la que está mal, la otra persona es uno, que algo no está bien en ti, que sigues atrayendo y suena súper trillado y te dicen que trabajes en tu amor propio y en tu autoestima, pero es que sí es verdad. En el momento en el que empiezas a trabajar tu salud emocional, en el que empiezas a ser emocionalmente responsable, creo que es tan importante para tu evolución, inclusive como ser humano, no nada más hombre, mujer. Creo que esa parte es tan importante. Yo llevo trabajando mucho esa parte interna y ya entendí el concepto, ¿sabes? Del vivir el aquí y ahora, del conocerte a ti misma. Y en el momento en el que ya lo entiendes, evidentemente empiezas a atraer otro tipo de personas y de circunstancias a tu vida, completamente. Entonces, sí podemos volver a tropezar con la misma piedra, pero no duro, o sea, no puede ser la misma persona de hace 10 años, de hace 5, ni inclusive de hace un año, ¿no? Pero, pues es que este tipo de pláticas nos ilustran muchísimo, Nico. Creo que es bien importante que los hombres que nos están escuchando, no nada más los hombres, las mujeres, pues entiendan tus conceptos y entiendan como hombres que también tiene que haber este crecimiento y esta evolución. Sí, totalmente. Les agradezco mucho el espacio, ¿no? Yo creo que, fíjate que decimos, no, es que igual y es que si damos esta recomendación de, oye, no, tienes que trabajarte más y así cambias tus dinámicas relacionales, cambias cómo te relacionas, por lo tanto, el vínculo que estableces con otras personas, si eso suena, a algunas personas les puede sonar, como decías, trillado, ¿no? Pero fíjate que es muy interesante observar eso porque yo siempre digo también ahí, hay en esta cultura de la inmediatez, donde se cuenta el éxito como si fuese algo que es fruto de la facilidad, la simpleza, la inmediatez, y no se cuentan los miles de fracasos y caídas que hay detrás, y solo se muestra el éxito como la norma general de lo que tienes que alcanzar y tienes que ser. Exacto. Claro, no hay lugar en esa narrativa para mostrar todo lo que se ha tenido que sostener. Todo el mundo está muy dispuesto a soltar hoy en día. Yo llevo 10 años diciendo esto. Es como que vivimos en una cultura donde todo lo suelta, todo lo empiezas startups, empresas, empiezas relaciones, pero no terminas nada. La capacidad de sostener en ese proceso de entrenarte, decir, no, a ver, estoy comprometido con esto, voy a poner de mi parte, voy a hacer lo que me corresponda. No es toda mi parte, hay dos partes o las partes que sean, pero tienes que poder sostener determinados procesos para darte, como ese campo de experimento que eres, una muestra de decir, a ver, esto es funcional, no es funcional, me es útil, ¿por qué sí, por qué no? ¿Sabes? Y entonces, como no hay esa oportunidad, es muy fácil decir, no, esto es realismo mágico y esto es, esto no es verdad porque no sé qué. Bueno, es justo yo invitaría también, aparte de la población masculina que pueda escuchar esto, a todos más bien, a realmente entrarle a este proceso de iniciación que les decía que propone, por ejemplo, Postmacho Alfa, que es sostener tu propio proceso, entrarle desde una dinámica distinta y entender eso, ¿no? Que finalmente no podemos seguir tropezando la misma piedra toda nuestra vida. Se supone que hemos venido aquí a crecer en muchos términos y eso pasa necesariamente por revisitar un montón de cosas nuestras también, sobre todo. Oye, Nico, este libro, bueno, que primero tuviste el de Hackea tu Macho, ¿no? No sé si todavía está disponible ese también, el de Postmacho Alfa, me imagino que está en librerías y en las plataformas, ahorita nos lo dices, pero también hablando de todo esto, de los libros,
y de este movimiento tan importante, me gustaría saber cómo te han ido recibiendo los hombres, o sea, no sé qué tan fácil es que los hombres quieran, porque suena bien bonito decir, no, pues mira, hackea a tu macho, mira, ve en qué eje estás, si estás en el de víctima y todo eso. Nada más falta que el hombre quiera dar el paso a revisarse, a tener su proceso, a todo eso, a quererse reeducar. No, creo que un hombre lo puede escuchar y pues sí, ay, qué padre, pero de eso a decir, me voy a comprometer, debe estar un poco difícil. No sé cómo lo has experimentado tú. Sí, pues después de un montón de años, ¿no?, dedicándome a esto, han habido como varios momentos, no es lo mismo, por ejemplo, hoy, y es una gran pregunta la que planteas, que hace 10 años, ¿no? Si bien siempre hay resistencias cuando hablas de estos temas con varones, lo que veo cada vez más es que el momento que estamos viviendo de transformación cultural y social también les hace darse cuenta de que se necesitan espacios donde se puedan resolver dudas que no tienen a quién preguntar. No tienen a quién preguntar, tienen miedo de embarrarla, o ¿y esto a quién se lo digo? No me va a hacer parecer esto, o meter la pata. Y creo que cuando das y habilitas espacios para preguntar, donde esa pregunta no solo es una pregunta tonta, sino súper válida, que puede ayudar a un montón de hombres a entrarle al tema y a entender también esa misma duda que seguramente también tienen, pues muestras también ahí que hay un espacio de validación de eso, que no solo no es anormal, no es raro, sino que también nos conviene a todos tener ese tipo de conversaciones, ¿no? Yo te podría decir la cantidad de mensajes que recibo de agradecimiento de hombres por entender que hay un libro que les habla y dices, tras, este libro me está hablando a mí, sabe lo que me pasa, me está dando herramientas para poder resolver eso, porque es una conversación, el libro es una tecnología maravillosa, que tiene 600 años y que el formato libro no deja de ser algo con lo que puedes dialogar si te interpela de verdad en un espacio súper seguro y poder tener conversaciones que te interpelan y que te ayudan, pues hoy en día, en lugares tranquilos, privados, etcétera, que no sean internet y los foros donde simplemente los algoritmos premian el odio, pues se agradece todo eso, ¿no? Entonces, sí se reciben muchos mensajes y en empresas yo lo veo cada día, cuando llevamos esto a espacios empresariales para poder tener este tipo de conversaciones también. Y es que está increíble, y es que si los hombres supieran que hasta tener estas herramientas para ligar les va a ayudar todavía mucho más para conquistar una mujer, pero mucho más, ¿no? Que quedarse en el pasado y en lo básico, ¿no? Que, yo soy esto, tengo esto y valgo por esto. Si los hombres usaran esas herramientas y trabajaran en eso, wow, o sea, de verdad que tendrían a todas las mujeres ahí a sus pies, porque es justo lo que hoy buscamos. Y hablando justo de ligar, tú hablabas de un acrónimo con la palabra ligar. Cuéntanos, por favor, porque me encantó. Sí, pues para mí el tema del ligue es algo que hay que resignificar urgentemente, ¿no? Y el propio ligar... Por favor. Por favor. Sí, está muy asociado a las narrativas que comentábamos antes pornorománticas, ¿no? Donde básicamente ligar inconscientemente se sigue entendiendo como acosar. Tengo que insistir, mostrarme así, porque eso es lo que se supone que tengo que hacer como hombre y lo que se supone todavía que tienes que esperar como mujer es pues que te insista, porque si no, no hay interés, porque si no, pues no hay realmente algo que muestre que esa persona pues sí está por ti, etcétera. Entonces, es una forma muy perversa de entender el ligue, el coqueteo, porque sigue reforzando estereotipos de género, ¿no? Y sigue reforzando un montón de violencias, desde cruzar espacios de consentimiento, invadir espacios, insistir, que directamente es acosar. Entonces, el ligar, de hecho, yo lo uso como un acrónimo, ¿no? Donde la L, pues, tiene que ver con límites, ¿no? Entender que el coqueteo, el ligue, parte de un límite, que, pues, el límite es que tú no conoces a esa persona, de entrada ahí hay un no, que tú tienes que establecer un respeto de esos límites para presentarte, para introducir, para ver si hay ahí una amplitud de límites que se conectan y que están dispuestos a dar contigo. Y ahí entra mucho el consentimiento, ¿no? Es decir, a ver, respeto mis límites como hombre y no estoy ahí como un buitre intentando acosar a todas las mujeres, porque eso es lo que se supone que hace un hombre, ir ahí detrás de todas las mujeres todo el día. Respeto mis límites, mi valía como hombre,
respeto los límites de la otra parte y no estoy todo el rato acosando y molestando, ¿no? Ujú. Luego tiene que ver también con un tema, por ejemplo, de interacciones realmente significativas, ¿no? La I para mí tiene que ver mucho con este interés genuino que pasa por tener un interés en quién es la otra persona, en realmente descubrir a la otra persona. Claro. No solo hablar de ti, no solo como mostrar qué tan bueno eres, no solo tener como esta máscara todo el día de mostrar ahí tus virtudes para venderte más, para venderte mejor, para conquistar más. Un interés genuino de quién es la otra persona, una escucha genuina, para mostrar, para conocer dos universos que pues puede ser que colapsen, puede ser que no, pero pues un interés genuino de conocer a la persona que tienes delante y abrirte a ese otro universo gigante que tienes delante, ¿no? Ujú. Tiene también que ver con un tema de respeto, ¿no? Por ejemplo, la R, ¿no? Ahí, que es un tema de respeto que, como les comentaba antes, está lejos de los estereotipos de género, ¿no? Y que tiene que ver con, si yo soy amable, soy respetuoso, soy gentil, pero es un respeto que va más allá de, le abro la puerta, la dejo pasar primero y caigo en estas etiquetas porque se supone que eso es lo que esperan todas las mujeres del mundo y así son todas iguales y así me tengo que mostrar yo porque eso es ser caballeroso, porque eso es ser respetuoso. Más bien romper con eso y entender que básicamente son relaciones, como les decía antes, ¿no? De, a ver, ¿qué es para ti el respeto? ¿Te sientes cómoda si te abro la puerta, si te invito a cenar? ¿Te sientes cómoda pagando medias? ¿Te sientes cómoda permitiéndome que te invites? ¿Te sientes cómoda si yo proponiendo los planes? Quiero conocer una relación respetuosa y en base a preguntas, no estereotipos de expectativas, ¿no? En fin, son diferentes, es un acrónimo que para mí muestra ahí como esas dimensiones del coqueteo que serían infinitamente más interesantes, ¿sabes? Más significativas y que también o sea, en lo concreto te llevan a otro tipo de relaciones también, otro tipo de vínculos. Qué tremendo esto, ¿eh? De verdad que estas cosas deberían de ser de educación básica en las escuelas, o sea, Totalmente. que de verdad, porque aparte a las mujeres todavía de repente traemos un chip de que ni modo que no te hagas la difícil, ¿no? Entonces, a veces no es que no quieras, es que te estás así como que haciéndole un poco al cuento porque pues, eso es lo que nos enseñaron, que tienes que, y que el hombre tiene que ahí seguir a ver si es cierto. Y entonces qué difícil para el hombre saber si ese rechazo es como parte de lo que se supone que las mujeres hacen para darse a desear, o si realmente estoy siendo un acosador, y por qué las mujeres seguimos con ese juego pues antiguo de me hago la difícil porque eso me hace, no sé, más valiosa o qué sé yo, ¿no? Es qué complicado desaprender para las dos partes todos esos estereotipos tan tremendos, ¿no? Totalmente, totalmente, porque ligar sigue significando pues entrarle al estereotipo. Cuando te digo, si uno entiende la L como límites, la I como este interés genuino, interacciones claras, la G como esta gestión emocional de no te gosteo, te contesto, te dejo claro lo que siento, puedo hablar de eso, me puedo interesar en ti como a nivel emocional, entender, no juzgarte por tus sentimientos. Si entiendo la A como un autorrespeto, amor propio, autoestima, de saber establecer quién soy yo y no es tener unas dependencias emocionales, sino buscar una madre a quien no le corresponde hacerme de mamá. Y si entiendo la R como una responsabilidad afectiva y un respeto mutuo, pues te digo, o sea, la cosa sería distinta, ¿no? La cosa sería infinitamente distinta y por lo tanto más interesante que seguir jugando estos jueguecitos que son súper aburridos y que ya no nos cuadran. No, que no te llevan a nada. Me encanta ese concepto bueno, este acrónimo, lo voy a poner en práctica en mi vida, está increíble. Qué padre plática, de verdad, Nico. Muchísimas Sí, de gracias, ha verdad, sido muy muchísimas gracias. enriquecedor para No, nosotras y para nuestra audiencia, sin lugar a dudas va a ser. También Sí. a ustedes, Alina y Carla, un placer, ¿eh? La verdad que estos espacios son bien necesarios. Oye, Muy Nico, entonces necesarios. debe estar obviamente el libro está en Amazon, está en España, está en distintos países, está me imagino, en iTunes. ¿En dónde podemos encontrar tu libro? Sí, está publicado con Penguin Random House, esta editorial que es pues, bien internacional. En México la pueden encontrar en cualquier librería del país, pues en formato tal cual físico, en todas las librerías digitales, en formato audiolibro, en formato digital está.
Entonces, básicamente, en las plataformas arquetípicas de Amazon, Mercado Libre, Busca Libros, etcétera, están todas esas plataformas, también en Apple, también en Google Reads, etcétera, ¿no? Se puede encontrar en cualquier plataforma digital también. Qué maravilla. ¿Tienes algún podcast en Es YouTube? emergencia extrema, perdón, amiga, es de Perdón. urgencia extrema que vayan a su Instagram, se los digo. Urgente Sí, que vayan a seguirlo. Oye, Nico, ¿y tienes algún podcast? No, fíjate que no tenemos ningún podcast. Pero bueno, siempre que hay invitaciones, pues como las de ustedes tan interesantes, pues con mucho gusto siempre pues me acerco, ¿no? A esos espacios para poder, pues que eso finalmente también se vaya divulgando por los espacios ya existentes. Sí. Por supuesto. Qué maravilla, Nico. De verdad, muchísimas gracias por esta charla tan importante. Hay mucho que aprender, hay muchísimos temas que seguir pues rascándole. Esta reeducación del hombre en realidad va de la mano de la reeducación de la mujer. Entonces, ahora sí que estamos tan conectados en todo que no podemos reeducar uno sin reeducar al otro, ¿no? Entonces, qué maravilla de proyecto, de verdad, muchísimas gracias nuevamente y también pues gracias a toda la gente que nos escuchó un martes más, de verdad que ha sido un gozo total. Muchísimas gracias, Nico. Un saludo a ambas, muy bien. Un abrazo. Gracias familia de Alíñate Conmigo, nos vemos en un episodio la próxima semana. Bonita noche.